El colapso de 1930 marcó el fin del sueño agroexportador. La Gran Depresión cortó el flujo de dólares y la demanda internacional, dejando al país sin dinero para importar. Tras la urbanización masiva que venía del MAE, esta crisis aceleró la migración interna. Con el colapso del campo y la falta de planificación urbana, nació un nuevo drama social: la creación de las villas miseria en las ciudades. Esta crisis, sin embargo, se convirtió en una oportunidad forzada para la industria local. Al no poder comprar las manufacturas de Europa y Estados Unidos, el país se vio obligado a producirlas localmente. Nace así el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ISI. Esta primera fase, 1930 a 1945, fue espontánea. Se centró en la industria liviana, textiles, alimentos, bebidas, que requería poca inversión y mucha mano de obra disponible en las ciudades. Para consolidar este crecimiento, el Estado dejó atrás su rol liberal del MAE y se volvió intervencionista. Como señala Rothman, se crearon herramientas políticas cruciales que serían la base del ISI. 1. Control de cambios. El Estado controló la moneda extranjera para asegurar que los pocos dólares existentes se usaran para importar insumos y maquinaria industrial sobre bienes de consumo. 2. Creación del Banco Central, 1935, le dio al Estado el poder de regular el crédito y la moneda y financiar los proyectos industriales. 3. Aranceles y pactos. Se subieron aranceles a los productos importados para proteger la industria local y, a la vez, se firmó el Pacto Roca-Runciman, 1933, para asegurar los dólares de la venta de carne a Gran Bretaña. Pero este crecimiento industrial del ISI se dio bajo una profunda contradicción política. El periodo de 1930 a 1943 fue conocido como la década infame. Se llamó infame porque la élite conservadora, desalojada por la ley Sáenz-Peña, volvió al poder mediante el fraude sistemático o fraude patriótico. Los radicales fueron proscriptos o se enfocaron solo en la lucha por el poder votar, sin cuestionar el modelo económico. 1930 a 1935, el golpe de 1930 y la alianza de 1932 se consolidaron con fraude. El Pacto Roca-Runciman, 1933, aseguró los dólares del MAE, mientras que el Banco Central, 1935, aunque era una herramienta clave para el ISI, quedó bajo el fuerte control del capital privado y extranjero sobre la política monetaria. ¿Qué pasaba con la sociedad? Como explican Vázquez y Abramovich, la crisis de 1929 provocó alto desempleo y el colapso del poder adquisitivo. La caída fue tan grave que hubo saqueos y robos por la desesperación y la falta de comida en las ciudades. El crecimiento de la industria liviana durante el ISI naciente no alcanzó para compensar. Susana Torrado señala que la migración del campo a la ciudad se hacía en condiciones precarias. El crecimiento de las villas miseria en esta década es la prueba de que el nuevo empleo industrial no era suficiente ni bien pago inicialmente. Esto se explica porque, como señala Rothman, la intervención del Estado se centró en lo económico, control de cambios, fomento industrial, y no en lo social. El gobierno aplicó políticas de austeridad, dejando a la población a merced de la crisis y garantizando la persistencia de conflictos y huelgas. En esencia, el régimen de la década infame seguía siendo un modelo oligárquico en lo político, aunque su economía comenzara a ser industrial. Utilizaban el fraude para sostener el poder de la élite y la represión para asegurar la paz social, mientras el país crecía en lo económico sin resolver las desigualdades. El golpe de 1943 y el ascenso de Perón marcaron un cambio radical. El ISI, que hasta ahora había sido espontáneo y oligárquico, se convirtió en un modelo planificado y con una fuerte inclusión social. Como señalan Abramovich y Vázquez, el peronismo consolidó el ISI a partir de 1946. El Estado tomó el control total para asegurar que la industria liviana tuviera quien le compre. La industria liviana, o no duradera, se enfocaba en la sustitución de aquellos bienes de consumo final que eran fáciles de producir y que la población necesitaba diariamente. Tales como bienes de consumo final, textiles y confecciones, telas, ropa, calzado. El país aprendió a vestirse con producción nacional. Alimentos y bebidas, azúcar, fideos, yerba mate, galletas, bebidas alcohólicas y gaseosas. El mercado interno pudo alimentarse y beber con productos hechos en el país. Bienes de uso doméstico,
muebles, algunos electrodomésticos sencillos, como cocinas, heladeras básicas, radios. Estos bienes sencillos empezaron a ser accesibles a la nueva clase obrera. Materiales de construcción. Cemento, ladrillos. Esto fue esencial para el crecimiento de las ciudades y la construcción de nuevas viviendas. El gran objetivo económico fue crear un mercado interno sólido. Esto se logró con la subida de salarios y el otorgamiento de derechos sociales, dándole más poder de compra a la clase trabajadora para que consumieran los productos nacionales. Susana Torrado documenta la movilidad social ascendente. El pleno empleo y el poder adquisitivo hicieron que, por primera vez, los hijos de los obreros vivieran mejor que sus padres. La clase obrera y la clase media crecieron de forma masiva. El peronismo fue el momento de máxima densidad nacional. El Estado construyó instituciones para controlar sus propias variables, dejando atrás la dependencia de la oligarquía y el capital extranjero. El Estado nacionalizó los ferrocarriles, el Banco Central y los servicios públicos, recuperando el control sobre la infraestructura clave. Pero la herramienta más poderosa fue el IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. El IAPI compraba la producción agropecuaria a precios bajos y la vendía en el exterior a precios altos. La ganancia se usaba para financiar la industria y el gasto social. De esta forma, el Estado canalizaba la riqueza del campo hacia la fábrica, resolviendo el problema de la fuga de capital que había desangrado al MAE. El Estado decidía a quién vender, a qué precio, y usaba esas ganancias para financiar la industria y el gasto social. El 50% de las ganancias ya no se fugaba, como en el MAE. Pero no todo fue color de rosa. El costo de esta soberanía fue muy alto. El Estado compró estas empresas, por ejemplo los ferrocarriles, a cambio de emitir bonos de deuda a largo plazo que el país terminaría de pagar años después. La autonomía económica se compró a un precio. Se cambiaron activos en manos extranjeras por deuda interna que el Estado debía asumir. Sin embargo, esto era indispensable para que el país pudiera gestionar su propia infraestructura sin la fuga de ganancias que ocurría en el MAE. Además de esto, el peronismo entendió que la autonomía requería conocimiento. Por eso, se crearon el INTI y el INTA para fomentar la investigación en tecnología industrial y agrícola, sentando bases científicas para el desarrollo. Esto es densidad nacional. No solo controlar el dinero, sino también generar el conocimiento necesario para dejar de depender de las patentes extranjeras. A pesar del apogeo, hacia 1952, la bonanza se agotó. El modelo no resolvió la dependencia estructural, sino que la disfrazó. La primera razón fue la crisis externa. Una fuerte sequía y la caída de los precios internacionales postguerra de Corea disminuyeron drásticamente los dólares que entraban al país. El IAPI se quedó sin reservas para financiar la industria. Así, el modelo peronista se topó con su problema crónico, la restricción externa. El país no tenía suficientes dólares para importar la maquinaria y los insumos que la industria misma necesitaba para seguir creciendo. El golpe de 1955 derrocó a Perón y disolvió la densidad nacional, por ejemplo, disolviendo el IAPI, pero no resolvió el problema estructural que dejó, la restricción externa. El desarrollismo de Arturo Frondizi, 1958 a 1962, fue el intento final de sofisticar el modelo ISI, buscando cerrar la industrialización con inversión directa extranjera, IDE, en sectores pesados, automotriz, petróleo, siderurgia. Su fracaso certificó la inviabilidad del ISI. Económico. La trampa del stop and go. El periodo se define por el ciclo stop and go, arranque y freno, un crecimiento industrial acelerado que se detiene abruptamente por la falta de dólares. La dinámica. El auge inicial, wow, fue espectacular. La producción industrial bruta creció un 25% entre 1959 y 1961. Este crecimiento exigió una demanda de importaciones de maquinaria tan grande que agotó las reservas de divisas. La restricción externa, el colapso, stop, fue forzado por el ajuste. El PBI cayó más del -5% en 1962. Aldo Ferrer y Vázquez, Abramovich señalaron que la IDE no resolvió la restricción externa, sino que la agravó, demostrando que el ISI era estructuralmente incapaz de financiar su propia expansión sin recurrir al endeudamiento externo. Costo social. Los desequilibrios generaron picos de inflación anual que superaron el 100% en 1959, Plan Alsogaray, lo que pulverizó el salario real,
Susana Torrado. Político y social. La ruptura. Contradicción política. El gobierno se basó en una contradicción insostenible. Pactó con el peronismo, proscripto, pero gobernó bajo la vigilancia constante de las Fuerzas Armadas. Inestabilidad y represión. Frondizi enfrentó más de 30 planteos militares y utilizó el plan CONINTS para la militarización de los sindicatos y la represión del descontento generado por el ajuste. El desarrollismo generó una modernización desigual que se vivió como una contradicción. Creó una nueva estructura laboral avanzada, pero inmediatamente la sometió a un ajuste brutal, dinamitando el pacto social del ISI. 1. La generación de nuevo trabajo, modernización, la inversión directa extranjera, IDE, impulsó la instalación de industrias pesadas, automotrices, siderúrgicas, que generaron un nuevo tipo de empleo industrial calificado. Esto modernizó la fuerza laboral, creando la necesidad de técnicos y profesionales ligados a la nueva tecnología, en contraste con la industria liviana del ISI clásico. Alejandro Rothman subraya, sin embargo, que esta modernización aceleró la concentración industrial en el Gran Buenos Aires, GBA, y Córdoba, profundizando la desigualdad regional sin derramar los beneficios al resto del país. Ajuste, regresión y represión. La nueva estructura laboral fue inmediatamente castigada por la política de estabilización, pulverización del salario. El plan de ajuste, Alsogaray, generó una crisis social inmediata. Susana Torrado documenta que, al generar picos de inflación anual que superaron el 100% en 1959, este ajuste pulverizó el salario real, revirtiendo las ganancias de bienestar y la movilidad social del período peronista. Oposición sindical. La CGT respondió con una oposición frontal, llevando a cabo huelgas masivas. El uso de la fuerza. Para manejar la máxima conflictividad, el gobierno recurrió al plan CONINTS, conmoción interna del Estado, que permitió la militarización de los sindicatos y la detención de activistas. Conclusión social. El desarrollismo probó que el modelo ISI ya no podía crecer sin caer en una crisis social, ajuste y represión, de la que era incapaz de salir, sellando su destino político. Después de décadas de crecimiento, hacia 1973 el modelo ISI estaba exhausto. Sufría una falta crónica de divisas, una deuda creciente y una fuerte dependencia de insumos importados, con la inflación y el conflicto laboral erosionando la estabilidad. El intento final. El Pacto Social, 1973 a 1975. El regreso del peronismo, 1973, intentó una última recuperación económica mediante el Pacto Social, impulsado por el ministro José Bergelbart. El plan buscó congelar precios y salarios para detener la inflación y reactivar la producción. El Pacto Social fracasó rápidamente debido a dos factores. Shock externo. La crisis del petróleo de 1973 disparó los costos de importación. Inestabilidad política. La polarización interna del peronismo y la muerte de Perón, 1974, dinamitaron el consenso necesario. La ruptura definitiva. El Rodrigazo, 1975. Con el gobierno de Isabel Perón, el ministro Celestino Rodrigo implementó un ajuste brutal conocido como el Rodrigazo. Este fue el colapso final del modelo ISI. Devaluación y ajuste. Se aplicó una devaluación del 160% del peso y un aumento masivo de tarifas y combustibles. Impacto social. El salario real se desplomó, hasta un 40%, estallando huelgas generales y protestas. Este episodio rompió definitivamente el pacto social y marcó el fin del consenso industrialista. Ante el caos político, económico y social, las Fuerzas Armadas intervinieron. Conclusión. El golpe de 1976. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue la respuesta violenta a la crisis terminal del ISI. La dictadura militar impuso de forma inmediata un nuevo modelo económico de corte neoliberal, apertura comercial, endeudamiento, poniendo fin definitivo a la matriz productiva que había dominado Argentina por más de 40 años.